Benvenuti a tutti e grazie di essere intervenuti. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Vamos a hablar de la sierva de Dios, Carmen Hernández, la coiniciadora del Camino Neocatecumenal, y por eso hemos invitado al doctor Carlos Metola, postulador de la etapa diocesana de la causa de beatificación y canonización, y la doctora Débora Donnini, periodista en Radio Vaticana. Antes de empezar, me gustaría saludar a todas las personas que nos siguen de Italia y los que nos siguen de los países de lengua española. A usted la palabra, doctora Donnini. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos. La verdad es que estoy muy ilusionada. Me gustaría antes que nada presentarme. Me llamo Débora Donnini, soy periodista, estoy casada, tengo un hijo, Francesco, y estoy aquí porque Carmen Hernández era mi madrina de bautismo. Desde que soy pequeña la conozco, o igual, incluso antes. O hasta podría decir que nací porque mis padres se conocieron cuando ya habían empezado el camino neocatecumenal. Carmen era una mujer extraordinaria, una mujer de fe, y hoy seguimos sus pasos, pero con un memorial, con fechas, con ciudades, con hechos, porque ella consideraba la historia de la geografía muy importante en la relación personal con Dios. Y os presento algunos recuerdos de Carmen. Antes que nada, me gustaría darles las gracias a Kiko y Carmen, porque a todos nosotros, a los niños, a partir de las convivencias, de los encuentros, porque muchas veces quedábamos en Navidad, muchas veces, y en este tiempo nos cuidaban mucho con el Belén, con los cantos, con las catequesis, con las personas que nos hablaban de Dios. Mis recuerdos también son los de Carmen cuando iba a casa de mis abuelos. Estábamos en Santa Marinella, cerca de Roma. Íbamos allí a la playa, está a más o menos 100 kilómetros de Roma, en la playa, y estábamos allí en las vacaciones. Y como mi segundo nombre es Carmen, entonces siempre celebraba el santo con ella, con mucha alegría. Me acuerdo que celebrábamos con mucha alegría también con Kiko. Y también me acuerdo de que en Navidad, allí en Santa Marinella, a veces estábamos todos juntos, algunos días. Y también había otras familias, por ejemplo, la familia Voltaggio. Y vamos a escuchar luego una intervención de don Francesco José Voltaggio, que tiene la misma edad que yo. Yo tengo 20 días más, pero recibimos el bautismo en la misma noche de Pascua, con también otras familias, con familia Manzari y otras familias. Y lo que bien me acuerdo es que Carmen siempre a nosotros, a los niños, nos transmitía la alegría. Y vamos a ver hoy que su personalidad se ha ido desarrollando, pero puedo decir que a lo largo de los años, creciendo también en la etapa de la adolescencia, ella nos cuidaba no solamente a los catecúmenos, sino también a los hijos de los catecúmenos, es decir, los hijos de los que estaban cerca de ella, con los que tenía más contactos, aunque tuviera muchos quehaceres con la evangelización, porque lo vamos a ver, Kiko y Carmen, de hecho, dieron la vuelta al mundo para anunciar el evangelio, pero nunca ella se olvidó de las personas ni de las relaciones. Al revés, porque yo me acuerdo que cuando mis abuelos enfermaron, Mimo Gennarini y Angela, enfermaron de Alzheimer, y yo era muy pequeña, era una niña, y Carmen era una persona muy sensible, entonces me cogió y sabía que iba a ser un gran sufrimiento para mí. Entonces me cogió y me habló. Y efectivamente el Señor
estuvo cerca en esta historia, en la habitación donde mi abuela estuvo allí, enferma a lo largo durante 23 años. Yo siempre hablé de esa habitación como una habitación de luz. Y si tuviera que definir Carmen con una palabra, usaría la imagen del buen pastor, porque tengo muchos recuerdos de su relación con los hijos de muchos catecúmenos y muchos casos. Me acuerdo de muchos casos, no solamente de los míos. Me acuerdo perfectamente que una vez en una etapa de crisis espiritual me invitó a una Eucaristía y me dijo que me sentara detrás de ellos como signo de buen pastor que va en busca de los últimos. Y eso lo hacía Carmen. Era una mujer libre. Quiero decir, no era conformista, no tenía miedo, no le tenía miedo al juicio de los demás. Tenía un cariño especial y nos tenía un cariño especial y miraba a las personas. Por eso no tuvo miedo aquella noche, no se escandalizaba. Veía las personas igual que Dios, iba en busca de la oveja perdida. Y cuando la llamaba, en aquel tiempo, antes que nada me preguntaba si había rezado los laudes, porque lo primero para ella era el Señor, porque sabía que el Señor salvaba a las personas. Y fue una mujer que también hizo trabajos humildes, no solamente en Israel, para ganarse la vida, para sobrevivir en el tiempo de peregrinación, cuando estuvo allí, y lo vamos a ver luego. Y lo mismo pasó en la casa de mis abuelos, en Santa Marinela. Ella limpiaba la cocina, la limpiaba con amor, con precisión. Y ella, que procedía de una familia rica, y eso es muy importante, pues puedo decir que la echo mucho de menos como referencia. Puedo decir que desde el cielo está cerca porque mi hermana le pidió una gracia para mí que se cumplió en mi matrimonio de forma increíble. De lo inmensamente pequeño, las luces, las ciudades, las fechas, su historia personal y la historia de las personas, a lo inmensamente grande del universo. Ella buscaba la huella de Dios en Dios, Creador y Dios Padre. Y también nos ayudaba a leer los hechos de la historia a través de las ciudades también, porque me acuerdo que una vez estábamos en Barcelona y me contó su historia con el Museo de los Crucifijos, donde iba en un momento de sufrimiento especial. Y sobre todo, como decía antes, es muy importante lo que transmitió sobre la alegría, porque ella había tenido una experiencia muy profunda de la muerte. Eso lo vamos a ver ahora, el sufrimiento. No entendía dónde Dios la iba a llevar en su vida y por eso tuvo la experiencia de la resurrección, de la victoria sobre la muerte de Jesucristo. Y eso también lo llevó a la Eucaristía, al camino neocatecumenal, la vigilia pascual, y también lo transmitió personalmente. Puedo decir mucho más. Me gustaría darle las gracias porque podríamos tener muchas experiencias y podríamos hablar de esas experiencias de los jóvenes, de los que tienen mi edad, que podríamos llamar ex jóvenes, y mucha gente igual que yo podría darle las gracias a Carmen, porque tengo una certeza que a mí Carmen me vino a buscar, y sus catequesis sobre la maternidad, por supuesto, nos han donado la vida a muchos de nosotros que estamos aquí, muchos y muchas, y por eso, como el anuncio de la resurrección cambia la vida del hombre y vuelve a donar la vida, y como muchos recibieron la vida física a través de Dios y también por intercesión de Carmen, entonces me gustaría darle las gracias, porque todo eso la convirtió en una madre, aunque no fuera una madre biológica, pero madre de muchos y muchas que estamos aquí. Antes de presentar el postulador de la etapa diocesana de la causa de beatificación y canonización, Carlos Métola, me gustaría subrayar
algún fragmento mencionado por Kiko, el padre Mario Pezzi y Ascensión Romero durante la presentación de la biografía de Carmen, una biografía escrita por el profesor Aquilino Collela. Quiero subrayar esos puntos porque para mí son muy importantes para entender a Carmen, porque Kiko dijo muchas cosas interesantes, pero eso me llamó la atención. Lo más importante de esas notas biográficas es que se nota que es Dios el que actúa en la vida de Carmen. Carmen y yo fuimos testigos de la presencia de Dios en la evangelización, testigos de la acción de Dios en la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y Padre Mario, decía Carmen, escuchaba pacientemente en silencio la experiencia de todo hermano hasta la madrugada. Cuando era necesario, intervenía. En las visitas periódicas con las comunidades, preguntaba sobre toda persona, llamando y ayudando a los hermanos con mayores dificultades. Y María Ascensión Romero, miembro del equipo internacional del Camino a partir de 2018, dijo: lo que realmente llama la atención es el amor que ella tenía por Jesucristo. Siempre ha sido un sello que le puso Dios, y con ese amor también le suscitó el amor hacia la misión, el amor por Cristo y por la misión. Ahora quiero presentar al don Francesco Josué Voltaggio. Kiko y Carmen son también sus padrinos de bautismo y él es rector del Seminario Redentoris Mater de Galilea y profesor de Escrituras y Ciencias Bíblicas en el Estudio Teológico Galileo. Buenas tardes, don Francesco Josué Voltaggio. Antes que nada, me gustaría preguntarte, bueno, hemos ya recorrido algunos momentos que hemos vivido juntos, así que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus recuerdos de Carmen en tu infancia, en tu adolescencia y en los años siguientes? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por esa posibilidad, porque de esa forma puedo ser testigo de Carmen. Gracias también por tus palabras preciosas que me has recordado muchos recuerdos que aquí no podríamos contar, por lo menos todos, pero como dicen Pedro y Juan en los Hechos de los Apóstoles, nosotros no podemos callarnos después de lo que hemos visto y escuchado. Y si me preguntáis sobre mis recuerdos, lo primero, eso tengo que decirlo, que yo nací a través del amor de Jesucristo y el amor de la Iglesia gracias a la predicación y gracias al trabajo de evangelización de Kiko y Carmen. Porque mis padres se iban a divorciar. Y cuando fueron a escuchar la predicación de la parroquia de los mártires canadienses en Roma en 1968, yo aún no había nacido porque soy de 1974, y mis padres entraron en el camino, se reconciliaron, se volvieron a abrir a la vida porque habían cerrado esta fábrica después de 3 hijos y de ahí nació mi cuarto hermano, Simone, y luego yo nací. Por eso yo, antes que nada, soy deudor de la vida. Obviamente me refiero a Dios, pero también Dios actúa a través de personas concretas. Y entre las personas más importantes de mi vida puedo mencionar a Carmen. Y puedo confirmar lo que acabas de decir tú, Débora. Es decir, el cuidado materno que tenía Carmen hacia toda persona. A lo mejor porque tenía noches de sufrimientos también escondidos. Y todo eso le daba celo por los sufrimientos de las personas. Puedo decir seguramente un amor inmenso hacia mí. Desde niño yo también la tuve como madrina y de joven, en toda la vida. Las palabras, yo creo que las palabras de Carmen, y puedo decirlo yo, pueden decirlo muchos, que las palabras se quedan impresas en nuestro espíritu. Muchos hechos podría contar, pero por razones de tiempo solo os voy a contar dos pequeñas anécdotas. Antes que nada, cuando tenía 19 años, Kiko y Carmen visitaron mi familia en un momento de sufrimiento muy grande, porque mi hermano había tenido una debilidad muy grande, muy fuerte. Realmente
un momento dramático de sufrimiento psicológico y mi hermano mejoró de forma milagrosa en una peregrinación en Tierra Santa. Y en aquella ocasión yo también tenía una crisis personal. Y me acuerdo que nada más entrar en casa, Carmen, aunque supiera que mi hermano estaba sufriendo, entonces enseguida, nada más entrar, me dijo una frase que para mí fue una espada que me hirió, pero de esa forma me sanó. Bueno, podríamos hacer una similitud con la palabra de Dios y a través de esa espada empezó un cambio de vida que por gracias de Dios se me concibió y luego nació mi vocación, porque hoy soy cura y llevo 22 años con esta vocación, estoy muy contento. Y la segunda anécdota es cuando tenía que especializarme después del grado, entonces le dije a Carmen que quería estudiar filosofía. Entonces me dijo de forma genial, como tenía ella, ¿no? Tenía inspiraciones geniales y me dijo, no, estudia la Biblia. Pues hoy puedo entender, después de muchos años, porque Carmen, obviamente, no es que pueda hablar mal de otras asignaturas, pero ella le tenía un amor especial a la Biblia y constantemente escrutaba la Biblia, porque sabía que la vida de la Biblia se manifestaba en la asamblea, en la comunidad, y también tenía una intimidad enorme con el Señor. Constantemente leía la Biblia y eso también nos lo enseñó a nosotros y consultaba las fuentes, sobre todo las fuentes judías de los padres de la Iglesia, porque yo ahora llevo 20 años aquí en Tierra Santa. Tú, Francesco, ¿pudiste profundizar estos aspectos de Carmen, de su amor por las escrituras, por las palabras de Dios, porque tú llevas 20 años viviendo allí en Tierra Santa? Claro, claro, por supuesto, yo soy un testigo directo. Pues no sé si luego tendremos ocasión para hablarlo, pero Carmen se sumergió en la palabra de Dios y además de lo que va a decir Carlos, también es muy importante su formación y su conocimiento del Concilio Vaticano II, la necesidad de volver a las fuentes. Y además de eso, recibió esta gracia que quiso venir a Tierra Santa en un momento de gran sufrimiento a partir de 1963 hasta el junio de 1964, vino aquí a Tierra Santa con una compañera sin dinero, con $30, entró en un barco de Turquía y empezando una peregrinación increíble de Líbano, pasando por los desiertos, llegando a, a Tierra Santa, pasando por todos los países como también Jordania. Y ahí tuvo experiencias increíbles. Visitó muchos lugares sagrados y rezó horas y horas. Trabajó con las familias judías, con las familias árabes. Tuvo un contacto muy intenso con los franciscanos y también fue a pescar en el lago de Galilea. Entonces, tuvo inspiraciones y experiencias fundamentales en su vida, porque el Señor la estaba preparando para esa misión, porque justo después de volver a Tierra Santa, le hablaron de Kiko, y de Kiko que se había ido con los pobres a las barracas. Entonces, Dios la había preparado con un entorno intenso con las escrituras, con las fuentes hebraicas también. Muy bien, muchas gracias, Francesco, por tu intervención. Luego, si quieres comentar, por supuesto, puedes hacerlo porque va a ser un diálogo. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra al postulador de la etapa diocesana de la causa de beatificación y canonización. Buenas tardes, Carlos Metola. ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Ahora? Sí, muy bien, perfectamente. Muy buenas tardes. Muy bien, ahora vamos a sumergirnos
muy resumidamente, pero es verdad que la vida de Carmen fue muy intensa, buscando las huellas que el Señor ha dejado en su vida. Quiero recordar lo que Carmen nació en Olvega, ciudad de Soria, la quinta de 9 hijos. Viven en Tudela, una ciudad de Navarra, que es muy importante por la presencia misionera de los jesuitas. Y eso es muy importante porque ella estudia en el colegio de la Compañía de María, estaba al lado del colegio de la Compañía de Jesús, un colegio masculino, y de vez en cuando los misioneros pasaban por allí para contarles a los chicos las experiencias que tenían. Y el libro de las notas biográficas es muy importante y muy interesante porque cuenta también que cuando Carmen tenía 9 o 10 años, en la catedral de Tudela, Carmen, yo creo más o menos en 1940, por primera vez Carmen escuchó el Evangelio en español, un Evangelio de la pesca milagrosa, y eso le llamó mucho la atención. Y de alguna forma empezó a prepararla, a llamarla. Entonces, Carlos Métola, me gustaría preguntarte, esa formación escolar, ese entorno misionero, ¿fueron un contexto decisivo para el nacimiento de la vocación de evangelización de Carmen Hernández? Sì, sì, senza dubbio. Sì, Claro, certamente sin duda, por supuesto, Tudela è stata la culla di porque questa vocazione Tudela missionaria di Carmen. fue la cuna de la vocación misionera de Carmen. 10, Y 12, en 14 estos primeros años, 10, 12, 14, fueron fundamentales nel cuore di Carmen porque entró en el corazón de impulso Carmen missionario un impressionante. empuje misionero impresionante, Andare in impresionante. Tudela, una città Entonces ahí, en Tudela, grande que es una ciudad bastante grande della Navarra, de Navarra, ci sono due scuole, una hay scuola dos colegios, per le bambine e un'altra scuola un colegio femenino y un colegio perché a quel masculino, tempo c'era porque en aquel questa tiempo insegnanza la differenziata così. enseñanza I fratelli se diferenciaba. Entonces, sus hermanos, aquí ahora vemos en las fotos el pueblo donde nació, casa natale a Olvega, la casa natal, questa è la casa en natale, Olvega, esa es la casa questa natal, famiglia, está la familia, genitori los padres e i fratelli. y E allora los questa hermanos. è la cattedrale di Tudela. Y aquí podemos ver la catedral de Tudela. Carmen Entonces andava decía, en esta alla ciudad, scuola di Carmen iba con Tudela sus hermanas al perché colegio de la Compañía de per María, le bambine. que era un I colegio fratelli femenino, andavano alla mientras scuola que dei gesuiti. sus hermanos iban al colegio de los jesuitas. Allora, queste due scuole sono Entonces, state molto importanti estos dos per colegios Carmen fueron muy importantes para Carmen. perché ¿Por qué? in quel posto Porque lei en ha este sitio, ricevuto Carmen perché alla scuola dei ragazzi, anche alla scuola tuvo una loro, experiencia muy c'erano interesante missionari porque che escuchaba a tornavano los misioneros que tornavano volvían de Oriente, de la India, de Japón, facevano y pasando por degli allí incontri con i ragazzi. organizaban algunos Lei è encuentros con los rimasta chicos. Entonces ella colpita, molto colpita de se questi quedaba muy missionari che venivano da impresionada queste por los terre misioneros que llegaban de estas tierras lontane, lejanas, que contaban lei las historias proprio questa de las tribus. Y entonces ahí la sintió chiamò. que esa iba a ser su Questa cosa vocación, esa iba a ser straordinaria. su vida. Lei dice e racconta Entonces ella che cuenta per andare da casa sua que para ir a scuola ogni giorno de su poteva casa al prendere una colegio, scorciatoia todos los e días andare podía per coger un questa atajo, porta, si chiamava la porta pasando por esa puerta, della Madonna, la puerta de la Virgen, per quest'altra porta, la y porta della luego gloria, salía por otra puerta, per la andare puerta de la gloria. ogni giorno De esa a forma, scuola para ir de passando su casa al colegio, per pasaba l'interiore della por cattedrale la e lì catedral rimaneva sempre y allí se un quedaba attimo siempre, se detenía a pregare, para a rezar stare di fronte al Santissimo. E questo le en dava adoración una frente al intimità e un Santísimo. amore a Gesù Cristo enorme. Y todo eso le dio una intimidad y un amor por Questa Jesucristo enorme. Y cappella en la misma catedral, en una capilla, escuchó per la prima volta por primera vez questo Vangelo este della evangelio, pesca el evangelio milagrosa. de la pesca milagrosa. E lei quando nel Vangelo dice, cioè la pesca Y cuando el milagrosa, evangelio y quando de la dice pesca milagrosa vi dice, farò pescatori di uomini, yo os haré pescadores de hombres,
ella se quedó súper impresionada. ¡Oh, pescadores de hombres! Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, esta foto es una foto de la congregación que vamos a comentar luego, porque este empuje que tuvo con 10 años, luego lo cumplió entrando en un instituto misionero de las misioneras de Cristo Jesús. Claro, y de hecho, Carmen, cuando tenía 15 años, se muda a Madrid, ¿no? Con toda su familia, porque el padre tenía una empresa de aceite, vino y arroz, que hoy es una de las más importantes de España, una de las principales de España. Intenta ir de misión muchas veces, pero su familia se lo impide. Entonces, concluye los estudios universitarios en químicas como tenía pensado su padre, para que trabajara todos los hijos en esa empresa. Pero Carmen tiene el deseo de ir de misión, de convertirse en una misionera. Entonces, por fin, consigue entrar en el Instituto de las Misioneras de Cristo Jesús en Javier, cuya fundación había apoyado, la fundación de este instituto, había apoyado el Monseñor Marcelino Olaechea. Y en Valencia, entrando en este instituto, vamos de forma muy rápida. En Valencia estudia teología. Carmen se revela una estudiante, y lo mismo pasó en química, pero también con la teología, una estudiante muy inteligente, muy estudiosa. Entonces se va a Londres porque su deseo era de aprender muy bien inglés, porque su deseo era ir de misión a la India. Era un deseo que tenía muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Tiene un problema porque no puede realizar la profesión de los votos perpetuos, porque de hecho tiene que dejar el instituto con más compañeras que, igual que ella, querían una renovación. Entonces, el libro lo comenta de forma muy detallada, pero eso pasa después de 9 años. Es decir, después de 9 años, Carmen se va a encontrar frente a un callejón sin salida, porque no es muy simple saber lo que tenía que hacer con su vida. Podría parecer una humillación. Entonces, a continuación, vemos que en 1962 ocurre esa expulsión, cuando de Londres llaman a Carmen para que vaya a Barcelona. Entonces, Carlos Metola, mi pregunta es, tú has profundizado muy bien los hechos de la vida de Carmen. Entonces, ¿cómo vive Carmen esos años de formación y, sobre todo, con qué espíritu afronta los sufrimientos que se presentan en este momento de su vida? Porque al final Carmen se ve obligada a dejar el instituto y tenía 32 años cuando eso pasa, ¿no? En 1962. Pues sí, efectivamente, yo creo que hay diferentes ciudades donde Dios ha actuado como un artista buenísimo. Allí, como un artista buenísimo, construyó una escultura. Porque Dios, igual que un escultor, cogió un martillo, cogió un cincel, ¿no? ¿Sabéis? Como cuando trabaja la roca para que tenga la forma adecuada. Y lo mismo pasó con la vida de Carmen. Eso es lo que hizo Dios con la vida de Carmen, porque antes que nada estaba en Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando tenía 18 años, aún no tenía la mayor edad, que entonces se alcanzaba con 21 años. Entonces, ¿qué pasa? Obedece a su padre, estudiando química, como decíamos, y eso le dio una orden y un deseo de investigación, de estudio, de saber fenomenal, sin perder esa intimidad que tenía de pequeña. Donde vivía en Madrid había 2 iglesias, de los sacramentinos y de los franciscanos, y ella decía que todas las mañanas antes de ir a la universidad, aunque fuera simplemente ir a misa para comulgar, eso era suficiente, porque ella tenía que ir a la universidad con Jesucristo. Entonces, eso es lo que hacía. Por la mañana iba a la iglesia y luego iba a estudiar. Entonces, en este tiempo en Madrid, siguió desarrollando ese aspecto. Luego, otra ciudad muy importante
para la llamada de Carmen, cuando decidió entrar en el noviciado de las misioneras de Cristo Jesús, una orden nueva con un empuje misionero muy claro. Allí estuvo 8 años en este instituto, en esta congregación, recibiendo una formación muy seria en la oración, en la vida comunitaria, también en el amor misionero, de seguir a Jesús. Tenían experiencias de misión porque iban de 3 en 3, por ejemplo, 3 novicias, 4 o 5 días sin dinero. 3, 4 días pidiendo limosna y anunciando lo que hacían las misiones y lo que eran. Lo que luego, años más tarde, en el camino, hicimos los itinerantes. Y lo hicimos para nuestra formación. También la Eucaristía, la adoración, las vigilias. Todo eso lo aprendió en este instituto. Luego, otra ciudad muy importante es Valencia. Ella ya era... se había licenciado en química y entonces los monjes le habían dicho que estudiara ciencias religiosas con los mejores profesores de aquel tiempo. Estamos entre 1957 y 1960, es decir, los años justo antes del concilio, pero ya había un empuje de renovación, un empuje muy importante. Y tenemos todos los escritos de Carmen, también los apuntes que tenía para seguir las clases y toda la teología, la liturgia, la moral que aprendió también sobre el derecho canónico, todo preconciliar, pero también postconciliar, antes y después del concilio, y ella recibió profesores fenomenales. Y también las notas eran muy, muy altas, las de Carmen. Y también allí en Valencia encontró una roca, que era el arzobispo, que antes era arzobispo de Navarra y luego de Valencia. Don Marcelino Olechea. Ya ha empezado el proceso de beatificación y este año son el aniversario 50 de su muerte, porque fue un hombre santo, de verdad. Ese arzobispo miró a Carmen entendiendo que esa religiosa es diferente, eso decía. Y tenemos una historia muy interesante, que en el archivo de Valencia, de la catedral, todas las cartas, los documentos, tienen un orden cronológico, con los nombres de las personas, pero el arzobispo guardaba todas las cartas de Carmen en un sobre, todas juntas. Y eso también manifestaba la relación especial que tenía, también la relación espiritual del arzobispo con Carmen y de su secretario, Joaquino Mestre, fue algo impresionante. Y Joaquín Mestre, el secretario de don Marcelino, cuando ya estaba a punto de morir, entonces Carmen estaba en Japón y quiso ir a España para visitar a ese hombre. Otro lugar, otra ciudad muy importante, Londres. En Londres, Carmen fue con mucha ilusión, porque ya se acercaba el tiempo de ir de misión. Solo tenía que aprender un poco de inglés, luego hacer el visado para ir a la India, pero el último empuje misionero. Y fue con mucha alegría, pero llega un mensaje del 8 de diciembre de 1961 que le dice que volviera enseguida a Barcelona, porque las cosas no iban a ocurrir como lo había planeado ella. Entonces hubo un cambio de plan. Y cuando Carmen estaba en Barcelona, que creo que lo sabéis, ¿no? Que ayer celebramos 50 años de camino en Barcelona. Y Carmen estuvo de enero hasta agosto de 1962. Pasó un martirio verdadero,
porque todo derrumbó, sus seguridades, sus proyectos, sus perspectivas, todo se cayó. ¿Quién es ella? ¿Quién es Carmen en Barcelona? Nadie, porque no es una cienciada química, lo ha dejado. No va a ser religiosa, porque ya han decidido que no iba a realizar las profesiones de los votos perpetuos. Se fue de su casa, ¿cómo podría volver? Se ha preparado para ser misionera, pero ¿dónde está su vocación? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién soy? Eso se pregunta. Como habéis dicho antes, en Barcelona hay un museo de arte sagrado, el Museo Marés. Y ahí Carmen vio esos crucifijos, muchos, donde Jesucristo no tiene una corona de espinas, no, tiene una corona de rey. Es decir, que Cristo en la cruz, aceptando la voluntad de su Padre, se convierte en un rey. Y eso le llamó la atención a Carmen. Luego, claro, llegó otro ángel, así lo llama ella, el liturgista Padre Farnés, gran liturgista. Estamos en 1962, él venía de París y se podría hablar muchísimo sobre eso. También el libro de Aquilino lo describe muy bien. Ahí Carmen entendió el misterio pascual, es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Viven la resurrección, la Eucaristía, la Pascua plenamente, porque ella vivía esta muerte en su carne. Entonces, ve como ese encuentro con Padre Farnés le ayuda, ¿veis? Este que se ve en la foto. Y ve como Dios te quita la muerte y te da la vida. Y es súper bonita la carta que Carmen escribió a su superiora, la que la echó. Me gustaría leer un pequeño fragmento. Y la carta dice así: Madre Pilar, con el último abrazo, porque iba ya a Tierra Santa, a Israel. Entonces decía, con el último abrazo quería decirte gracias. Gracias por los muchos dones que por ti Dios me ha concedido estos meses. Terribles, ¿eh? Los últimos meses de Barcelona fueron terribles. Horas de dolor y horas de amor. Dulcísimas bendiciones. Por todas ellas, gracias. Y también pedirte perdón por la preocupación y dolor que yo he supuesto para ti. Amor, cuando tu mano trae roja la lámpara del dolor. Qué bien te veo la cara y cómo comprendo que eres la felicidad. Y la respuesta de la superiora a Carmen también es muy, muy bonita, porque le contesta: Carmen queridísima. ¿Y qué pasa? Que después de echar a Carmen, a la superiora la mandaron a África. Entonces dice que me parecería casi un pecado mortal marcharme al Congo sin darte un abrazo, aunque sea solo por carta. ¿Qué tal estás? Anda, mujer, que tú tienes sobrenaturalidad para superar todo. En ocasiones lo has demostrado. Es como una bella pintura. Y veo que en estos momentos se ve como una pintura. Si te acercas demasiado, solo ve unas manchas, es decir, momentos oscuros, momentos difíciles o manchas claras, momentos así más claros. Pero después de alejarse un poco de esta pintura, todo aparece como una obra súper bonita, preciosa. Y eso pasó con Carmen, que Carmen supo esperar, que todo es para bien. Y sabiendo esperar se dio cuenta de que todos los sufrimientos terribles en Barcelona, en Londres, tenían un sentido, una pintura y una obra de arte maravillosa. Claro, y eso es un punto muy importante, ¿no? Cómo reconciliarse con su propia vida y tener la paciencia para ver las huellas de Dios. Y a mí también me llamó la atención esta carta cuando leí el libro, porque se me ha ocurrido que Dios, yo lo diría así, yo cierro una puerta y abre un portal, pero la dificultad es que a la hora de la humillación es muy difícil. Entonces, eso
nos manifiesta la presencia del Señor, que a pesar del fracaso, en realidad estamos seguros del amor de Dios. Eso lo que decía Carmen sobre el amor, ¿no? Y perdona, pero quería también decir que, bien, 63, 64, como nos ha recordado don Francesco, se preparaba para Israel. Es muy importante porque en 1962 empieza el Concilio Vaticano II y así que vemos la historia de la Iglesia y la historia de Carmen, y ella tenía que ir a Bolivia, ¿no? Con esas compañeras que ya no pertenecían al instituto. Tenía que ir a Bolivia para evangelizar a los mineros, porque también el obispo estaba muy disponible, lo había pedido él, pero ella siente que tiene que hacer como San Ignacio de Loyola, ir a Tierra Santa. Y de esa forma, con mucha valentía, sale para Tierra Santa. Con mucha valentía, sobre todo a sabiendas de, o sea, conociendo aquellos tiempos. Y es muy interesante porque en 1964 Pablo VI va a Tierra Santa y Carmen allí tuvo la ocasión de escucharlo en Nazaret. Luego hay muchos aspectos claves para Carmen, por ejemplo, en Carem y la roca del primado de Pedro. Entonces, Carlos Métola, el concilio y este viaje a Israel, ¿cómo afectaron la vida de Carmen y cómo se podría considerar una herencia de lo que ha transmitido después? Claro, sí, tienes razón, porque se cierra una puerta, la de Oriente, la de la India, y se abre otra puerta, ir a Occidente con este obispo Jorge Manrique de Bolivia. Pero ella dice, no, yo tengo que ir a Israel, a Tierra Santa. No sé si don Francesco puede hablarnos, porque él estudió la vida diaria de Carmen, porque tenemos dos diarios que Carmen escribió en Tierra Santa, pero siempre Carmen nos contaba que ese viaje, esa peregrinación a Tierra Santa, además de ver todos los sitios, fue muy importante porque allí Carmen cumplió los 33 años, justo en Israel, en noviembre de 1963, 33 años. Entonces hay dos sitios muy importantes en Tierra Santa. No sé si luego don Francesco que quiere comentar lo que digo a continuación. El primer lugar es la roca del primado de Pedro, el lugar donde Cristo le dice a Pedro, en esa piedra voy a edificar mi iglesia. Y eso es lo que vemos en las Escrituras, ¿no? Cuando apareció en Mar de Galilea, que es justo donde está la roca, que se llama roca del primado de Pedro. Y ella decía allí, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? Y sentía que Dios la llamaba y decía, pero tú me quieres, Dios me quieres, me amas, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? Allí entendió que no tenía que fundar nada. Luego se encontró con Kiko Argüello y Carmen defendió muchas veces, y Kiko también, pero defendió el camino ecumenal diciendo que no iba a ser nada nuevo, no era ningún movimiento, era algo dentro de la iglesia. Por eso las comunidades están dentro de las parroquias. Los seminaristas, los presbíteros de Redentoris Mater no son una congregación diferente, son seminarios diocesanos en la diócesis. Los presbíteros diocesanos, también las vocaciones religiosas de las chicas, son dentro de las órdenes que ya existen, sin crear nada nuevo. O sea, allí Carmen vio en el primado de Pedro una renovación de la iglesia. Y luego otro sitio precioso es en Carén, el lugar de la visitación de Isabel y de María, María e Isabel. Dos mujeres embarazadas, pero dos mujeres rechazadas, pequeñas. Imaginaos, María se había quedado embarazada y Nazaret, ni te cuento lo que decían sobre ella. ¿Por qué? Porque el matrimonio judío tiene dos momentos. El primer momento se hacen los esponsales y luego otro momento del embarazo. Y por eso María
fue rechazada y Isabel no tenía hijos, ¿no? Entonces ella también había recibido un rechazo. Con esas dos mujeres, dos pobres mujeres, Dios hizo cosas grandes, ha hecho cosas grandes en mí. Y allí Carmen percibió todo eso, en Karen. Pues ¿quién soy yo? Yo soy una pobre, no soy química, no soy nada, ¿quién soy? Y allí sintió en su corazón, yo voy a hacer contigo cosas grandes. No sé, don Francesco, si quieres añadir algo, porque también hablábamos del concilio. No, claro, lo del concilio fue estupendo, porque el concilio permitió que toda la renovación de la palabra de Dios, de la liturgia, de la comunidad, en estas constituciones, todo eso fue los cimientos de la iniciación cristiana, es decir, del camino neocatecumenal, lo que se recoge en los estatutos, lo que los hermanos y las hermanas del camino neocatecumenal están viviendo, una renovación y un amor por la palabra de Dios enorme. Eso es lo que tuvo Carmen, un amor enorme por la palabra. Siempre rezaba, siempre leía la palabra, un amor por la liturgia. Dedicó años de investigación, años de estudio para investigar sobre dos sacramentos en especial, la penitencia y la Eucaristía. Con la penitencia estudió todos los padres de la Iglesia, las tradiciones, y también llegó a las raíces judías. Francesco, añade tú algo, que tú lo sabes mejor que yo. No, estás hablando muy bien. Solo quiero decir que Carmen recibió un consuelo, como dice Isaías, en Jerusalén recibiréis consuelos. Y este tiempo en Tierra Santa fue como un volcán, porque realmente se abrieron las escrituras. Y además de lo que ha dicho Charlie, esa inspiración de Karen fue fundamental, porque ella dijo, para mí ha sido como una visión del futuro. He escuchado la Virgen que me decía, porque yo al principio pensaba que no sé, igual tenía que crear una asociación o no sé qué. Entonces he escuchado la Virgen que decía, no, bendita tú eres entre las mujeres, va a ser la Iglesia. Y pasó lo mismo que pasó con Moisés, cuando tiene una experiencia muy fuerte, y cuando está en el Sinaí, recibe un signo de Dios. ¿Cuál es el signo? Que tú volverás aquí a este monte con un pueblo. Entonces, obviamente, es una similitud, pero Carmen vio lo mismo, porque nos transmitió este amor por las Escrituras, por la Tierra Santa. Dios la llamó a ser co-iniciadora del camino neocatecumenal, y todos los hermanos del camino acaban este itinerario de iniciación cristiana en Tierra Santa. Por eso luego ella también volvió con un pueblo, al principio los itinerantes, los catequistas, luego todos los hermanos del camino, luego con obispos, con cardenales, muchos, y hasta volvió con los rabinos. Muchas veces hemos tenido encuentros y allí estaba. Y además de eso, me gustaría subrayar, además de todo lo que podremos encontrar en la biografía de Aquilino Cayela, tengo que admitir que Carlos me ha animado mucho en este trabajo, pero quiero subrayar un aspecto importante, que ella acaba este tiempo de peregrinación con tristeza, porque tiene que volver y después de recibir muchas gracias, y no querría volver. Pero ¿qué haces? ¿Qué hace? Tiene que volver, entonces pasa por Italia y pasa por Pompeya, por Asís, dos ciudades muy importantes, y en Asís reza a San Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Luego vuelve a Palomeras Santas, y el 15 de julio, nada más volver, justo después del Día de la Virgen del Carmelo, oye un joven que está
haciendo el servicio militar en Melilla y escribe en su agenda todo, el nombre, apellido, reparto militar, con en medio una declaración de amor hacia Jesucristo, porque sus diarios están llenos de Jesús, te amo, Jesús, Jesús, te amo. Y escribe en este diario, Kiko, Jesús, te amo, Francisco José Gómez, Argüello, Virs Quimes, Regimiento Quinto Melilla. Es decir, como si allí hubiera recibido la respuesta, porque también esta pareja va a ser increíble. Y entonces, como si fuera todo eso el comienzo de una historia que la vio como co-iniciadora en este camino neocatecumenal. Devi attivare il microfono, Deborah. Sí, anche quello che hai detto, Francesco. Y también lo que acabas de decir, ¿no, Francesco? A mí me gusta mucho, porque es verdad que el proyecto del Señor ya está hecho. Ha cogido a Carmen y la ha preparado. Ha cogido a Kiko y casi lo ha preparado. Es un artista, Dios. ¿Por qué? Porque empieza juntando todo lo que Carmen había vivido, lo que Kiko también había vivido, una experiencia de sufrimiento, de ateísmo, y luego empieza una segunda parte. Increíble. Por eso digo que Carmen no solamente será misionera en el Oriente, en el Occidente, no, en todo el mundo, universal. Una misionera como la Iglesia, universal. Y con los pobres comienza otra vez todo eso. Sí, es verdad. Vamos un poco más rápido, que no tenemos tiempo, y te voy a preguntar un aspecto sobre la vida de Carmen, porque luego Carmen vuelve a Madrid, le hablan de Kiko, va a las barracas de Palomeras Altas y se queda muy impresionada porque ve a los kinkis, los pobres, gente destruida por la violencia recibida, los últimos de la tierra, los rechazados, y los ve rezar juntos. Y ve que Kiko les pregunta, ¿qué os dice la palabra? Entonces ve que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Entonces allí Carmen ve que ahí se halla la llamada decisiva de su misión cuando quiero muy resumidamente, cuando el arzobispo de Madrid, Casimiro Morsillo, que aquí vemos en esta foto con Carmen, llega a las barracas porque la Guardia Civil quería derrumbar las barracas, entonces Kiko consigue llamar al Monseñor Casimiro Morcillo, que llega, y Carmen, viendo que el obispo reconoce a sus pobres como Iglesia de Madrid, como sus fieles, y ve como un milagro en este sentido, entonces eso conmueve a Carmen. Ahí entiende que ahí está su misión y empiezan los primeros pasos del camino neocatecumenal, justo en las barracas de Palomeras Altas. Luego en Argüelles, luego en otras ciudades de España. Y luego en 1968 llegan a Roma. Es muy importante subrayarlo por la presencia del Papa, ¿no? Obviamente. Es una etapa muy importante. Y luego irán a otras ciudades. Y poco a poco se va desarrollando el camino. Por ejemplo, van a Portugal, a Hebrea, París, Florencia y así por el estilo. Y durante más de 50 años, con encuentros, con jornadas mundiales de las juventudes, visitas a las misagentes, a las familias de misión, con las convivencias con los obispos, darán la vuelta al mundo. Y es impresionante pensar que ya tenía muchos sufrimientos, no estaba bien, pero la última Pascua en 2016 la celebró en Israel, en Tierra Santa. Este celo por la misión que Dios le había puesto desde niña se ve que está confirmado porque el Señor ha sido fiel a su llamada, una llamada de consuelo para todos. Cabe señalar que esta obra, nacida así entre los últimos de la tierra, se ha difundido en todo el mundo y quiero recordarlo, el camino neocatecumenal está presente en 134 países de los 5 continentes con 21.300 comunidades.
más de 1.500 familias en misión, muchos seminarios Redentoris Mater y así por el estilo. Pero lo más importante de esa historia es cómo en su vida, y esa es la pregunta, brotó esa llamada que dio frutos que ella no se esperaba, ¿no? Entonces, me gustaría volver al momento del fracaso. Cuando vivió este fracaso, no podía imaginarse todo eso, ¿no? Que todo tenía un sentido. Eso también para Carmen creo que ha sido muy importante, ¿no? Por eso, Carlos Metola, te pregunto eso. Y además de eso, ¿qué te llamó la atención, muy resumidamente, de este proceso, de esa segunda etapa de la vida de Carmen, ya que tú eres el postulador de esa etapa diocesana? Es decir, sí, en estos años de investigación sobre la vida de Carmen hemos descubierto un aspecto escondido de Carmen, pero a la vez un aspecto enorme, porque nosotros conocíamos a Carmen. Aquí todos la conocíamos, la que habla en las convivencias, en la, no sé, en una JMJ, fueron mis catequistas, pero hay un aspecto de la vida interior de Carmen que se quedó escondido durante muchos años, es decir, virtudes cristianas de forma enorme. Por ejemplo, la oración. Carmen rezaba todas las horas, es decir, el oficio de la lectura, de las lecturas, y por la noche, en la madrugada, con una oración continua, los sacramentos, la Biblia. Amaba mucho la Eucaristía, la penitencia. Decía que dedicó años y años de investigación para estudiar esas cosas, y ella siempre llevaba en su maleta de mano la escritura y el salterio, en su bolso, y también el amor que tenía por los papas, un amor impresionante. Yo creo que con Juan Pablo II, 27 años, y luego también con Benedicto, ella sentía todos los escuchaba todos los discursos, leía el Observatorio Romano, el periódico, en la edición italiana y en la edición española, y escuchaba la radio italiana vaticana todos los días, porque yo me acuerdo el Christus Vincit que ella escuchaba. Sí, claro, yo me acuerdo que ella daba una catequesis y de repente decía, no, espera, calla, calla, y ponía la radio y nos permitía escuchar el Ángelus o no qué sé, no sé qué. Entonces, el amor que tenía por los papas, por la Virgen, Dulcísima Madre, así la llamaba, Dulcísima Madre, estuvo 50 años con Kiko, una vida entregada a la evangelización, los dos. Un amor, como has dicho, a las ovejas perdidas, a los hermanos que estaban en crisis. Otro amor, la ciencia. Ella en su habitación tenía como una foto muy grande del espacio, con un amor que tenía increíble por la física, por la química. Hay hermanos que a veces hablaban con ella y le preguntaba, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo la luz, el sal, cómo funciona? Y podríamos decir que Carmen ha tenido muchas experiencias importantes en su vida. Y otro aspecto fundamental, el papel de la mujer. Eso se quedará en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, que decía que la mujer tenía la fábrica de la vida. Entonces, el amor increíble que tuvo por la mujer, por la sexualidad, también la sexualidad entendida como un regalo. O sea, vivir la sexualidad según la voluntad de Dios. Y eso lo hablaba muchas veces en las comunidades, en los encuentros grandes, un amor increíble, no como las feministas, de forma un poco diferente. No, ella comentaba el valor que tiene la mujer. O sea, sin la mujer, no sé, es que no lo sé. Y también Kiko lo dijo, ¿no? Gracias Dios por darme una mujer así. Claro, y ahora a continuación vamos a ver un vídeo muy bonito para tener la posibilidad de escuchar también su voz. Estamos en Loreto 2017 en un encuentro con miles de jóvenes en ocasión de la visita pastoral de Benedicto XVI, en ocasión de la Ágora de los jóvenes italianos. Vamos a verlo.
Carmen Hernández. A mí me piace dire molte cose, però è impossibile. Spero che lo Spirito Santo os dirà tutto meglio che tutto lo che si è detto qua o dicono i libri, perché lo Spirito Santo sa tutte le lingue e Dio ha detto: io sono il tuo Dio, non il vostro Dio, il tuo Dio. Conoce a ognuno de noi por nombre. Y Sala nos sabía, nos pillaba a una transfiguración en luz, en espíritu, en la eternidad, en el amor. Porque Dios es amor. Y Dios es lucha. Y ha tomado la tenda fra de noi. Y yo es lo único que me pido para voi, que me admira la fe de que avete, es que el Espíritu se dé en este vuestro retorno para que continuate en la peregrinación que es la vida, que es molto difficile sempre. E non pensate che tutto già sta fatto. Dovete fare esperienze, positive e negative, E Dio andrà, come ha stato la Madonna, que la Madonna desde que eso han pensado que era una donna adúltera, y estaba encinta, y era despreciado el stesso paese. Ah, esa. Y luego le han pasado moltissime cose a la Madonna, ha perso anche il bambino en el templo, como ahora están togliendo i bambini. Ha fatto tantissime cose la Madonna de sofferenze e di incontro più con i problemi del Signore. E la unica che è stata sotto la croce e un giovanotto là che è Giovanni. A me piaceva andare a Nazaret y hablaros de la transfiguración y hablaros de la historia de Israel y lo importante que son toda la geografía y por qué ha sido siempre puesto de guerra y por qué existen las guerras y por qué existe la eutanasia y por qué existe el aborto, porque la serpiente, el mal, siempre ha atacado a la donna, por saber lo importante que es la donna, porque tiene la fuente de la vida que es la matriz. Y siempre desde la primera página del Génesis a la última, el dragón es lo mismo, perseguirá la vida, que tiene la fábrica de la vida la donna. Y la vida es la cosa más fantástica que nos lleva a Dios veramente a una vida de eternidad, al amor, que es a lo que sabe de eterno. Y yo por eso, aparte de lo de las familias, que es importantísimo también, porque en el cielo ya no habrá ni mujer, ni marido, ni nada, que seremos todos transfigurati, y entrados en Dios, que es amor. Y el amor sabe de eternidad, y es lo único. Y allí un anuncio de esto es también escatológico, es la virginidad de monjas y no monjas. Y por eso, si Dios llama a alguna porque se ha encontrado con Jesucristo y se casa con Él, que se vaya a los conventos, si no, que no vaya a ningún convento. Y también para casarse se necesita, ahora no se casa nadie, se necesita veramente un encuentro con el otro, que es Jesucristo, para aguantar el matrimonio, que es lo más terrible el matrimonio, porque son, precisamente lo dice, si queréis santificaros, cásate. En hebreo, casamiento, matrimonio, es lo mismo que santificación, porque siempre son dos polos opuestos, el hombre y la mujer, para que pueda pasar la corriente y para que pueda darse la vida. Y en esa lucha de los polos se da la vida y se da el amor pasando. Por eso se divorcian tantos, porque no hacen lo que tienen que hacer. Mientras que dar la vida a otro y tener la vida dentro, como es la madre, por eso hacer de la madre una asesina con el aborto es lo más terrible que existe. Y no es de ahora solo, ha sido en todas las épocas. Lo único que ahora lo remarcan y lo aprueban la política, cosa que antes no era. Bueno, con esto os invito a la vida, y la vida es gratuitamente, y la vida nos la da Dios, y el Espíritu Santo os llevará al amor completo, con todos sus dones. Ecco, abbiamo visto questa immensa capacità di sintesi teologica, scientifica, di conoscenza delle Sacre Scritture, dell'attualità. Sulla maternità è molto importante questa cosa, che il serpente attaccherà la donna sempre, in ogni epoca.
Eso lo hemos visto, ¿no? Desde la mujer, que Andiamo agli siempre ultimi anni perché ha recibido dobbiamo ataques chiudere. en Nel todo 2010 momento. Carmen Ahora vamos è a caduta a Seul, che la 2010, porterà a que soffrire molto e avrà diverse complicazioni e trascorrerà la sufrió Pasqua una del gran caída 2016 in Israele. y eso la llevará a un gran sufrimiento. Passerà al padre, Estará en 2016 en Israel y en julio de 2016 irá al cielo. Carlos Métola, Carmen, ¿cómo vio estos años de sufrimiento y de enfermedad en relación a su fe? Claro, en los últimos años hemos visto muchas pruebas físicas. Tuvo también muchos problemas cardíacos respiratoria y también con bronquitis y sobre todo una fractura de las vértebras, también las costillas, y todo eso le daba mucho dolor. Y también tenía una mala circulación sanguínea en la pierna, con una herida muy grande, muy larga, de casi 20 centímetros. Y además de eso también tenía úlceras y todos los días tenían que ir a su casa para ayudarla, para los tratamientos que tenía que hacer. Entonces, allí empezó otro tiempo de evangelización, con silencio, con los hechos, no con las palabras. Ponía en sus diarios, y decía, perché aspettare di più? Dammela già. Quando soffriva molto diceva questo: dammi la vita eterna, non voglio più questa vita, dammi già la vita eterna, perché solo cerco l'eterno. Eso dice, dame la vida eterna, que ya no quiero esa vida, quiero la vida eterna, porque lo único que busco es lo eterno. Eso es lo que hemos puesto también en la publicidad, ¿no? De este encuentro. Solo e se non hai voce, y también allora sospira. Escribió una vez, grita al Señor, y si lo tienes voz, entonces suspira. Ella en los últimos años padre Mario alla vaccinazione, ma molte volte rimaneva indietro, ma sempre pregando, sempre pregando. Ecco, Chico potrà salutarla prima del a veces no passaggio al podía, padre. pero siempre rezaba. E questo è anche importante, un dono, penso, per tutti e due. Claro, y eso también es muy importante. Come postulatore es un don para los dos, para Kiko y Carmen. Y en calidad de postulador, tú recibes alrededor de dalle persone che si sono rivolte in qualche modo a Carmen Hernández. 200.000 cartas, ¿no? Con noticias de gracias y favores que las personas que se han dirigido a Carmen. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Mío come postulatore. Claro, después de su muerte, mi trabajo en calidad de postulador es recoger los favores y las cartas. Y llegaron, no, en realidad llegaron más de 2.200 cartas de muchas veces y más del 30% tiene una relación con la matrimonio, esterilità nel matrimonio, la vita. También esterilidad, muchos aspectos relacionados con la vida que ella siempre ha defendido. La vida cotidiana, lavori, studi, così, problemi ordinari. Y también una ayuda en la vida cotidiana. También hay casos de trabajo, de estudio. Di santità. La sua tomba, che è questa che vediamo qua, la sua tomba ya sono passati più di 40.000 persone. Non tutte la fama de santidad vemos su tumba. Pero porque ya han pasado más de 40.000 personas no del camino. Obviamente la mayoría son del camino de Cotumenal, pero no todo el mundo es del camino. Y también hay un libro con peticiones, con gracias. Entonces sabemos la fama de santidad y fama de sí. Y eso es muy importante para esa primera parte de la causa. El luglio scorso, il 19 luglio, y de hecho, dopo i 5 anni della morte, del año pasado, después de 5 años de la muerte, si può incominciare a chiedere alla diocesi dove è morta Carmen, cioè a Madrid, se puede empezar a pedirle a la diócesis donde murió Carmen, es decir, en Madrid, se puede presentar una petición oficial al cardenal para que empiece, si es posible, la causa de beatificación y canonización. Eso es lo que il Supplex Libellus, che è il documento di supplica,
El adesso stiamo aspettando documento que él así llamado Supplex Libellus, un documento de petición, que ahora esperamos el Nihil Obstat, un documento de Roma, esperamos también a que llegue la comunicación a los obispos de España y la comunicación al pueblo cristiano de Madrid. Questo è il momento dove sto per dando nella cattedrale al cardinale il Supplex Libellus. ¿Qué c'è adesso? Un momento en la Catedral de Madrid donde presentamos el Supplex Libellus. ¿Y ahora qué hacemos? Ya estamos acabando con la etapa documental, una fase documental de recogida de todos los documentos, que son muchísimos, miles y miles de páginas. La fase di testimoni personali. Ya hemos empezado la fase de testimonios personales. O più importanti. Es decir, los testigos más importantes o los más ancianos ha cominciato Kiko, Padre Mario, altri, è un elenco segreto più o meno, pero, hemos empezado con Kiko, el Padre Mario, es un listado en realidad secreto más o menos, pero ya de Madrid, un tribunale che si chiama Nepereant, que significa perché no perisca il loro... de Nepereant, es decir, para que no muera lo que ha empezado, que es un juzgado de la diócesis de Madrid. Ha empezado todo ese proceso para ver la vida de Carmen como un conjunto, lo que decía también Francesco. Hemos visto en este libro que Dios tenía un plan en este tiempo maravilloso del Concilio Vaticano II, es decir, llevar en la Iglesia, llevar al mundo el camino neocatecumenal, que es una iniciación cristiana, es una modalidad y simplemente es una pedagogía para llevar todo eso a la sociedad de hoy. Muchas gracias, Carlos Metola, por tu testimonio. Gracias también a don Francesco José Voltaggio. Gracias a vosotros. Antes de cerrar, me gustaría también darle las gracias a Marco Risica por su traducción al español. Espero que haya ido bien. Gracias, Juan P. Cerezo, por toda la dirección, por la organización, por los vídeos, las fotos, por todo el trabajo que has hecho. Filippo Peschiera, por los encuentros, que es el creador de esos encuentros. Por lo tanto, muchas gracias por invitarnos, por todo eso, muchas gracias. Y también le doy las gracias a Sara Fornari, que es mi prima, ella también es periodista, y también ella trabajó mucho colaborando con Filippo para que pudiéramos estar aquí hoy. Por lo tanto, muchas gracias. También gracias a Carmen, muchas gracias, con mucha sinceridad, porque ella colaboró con la acción de Dios y dijo que sí. Entonces donó su vida para que la nuestra pudiera conocer el amor de Dios. Y gracias a Dios por donarnos Carmen. Y gracias a todos vosotros que nos habéis escuchado. Yo también quiero dar gracias a todos los oradores y también escuchado este encuentro. En febrero tendremos 2 encuentros en lengua italiana. El domingo 13 de febrero vamos a hablar dell'attuale situazione in Siria. E martedì 22 abbiamo invitato il dottor Ioannes Modesto, postulatore della causa di beatificazione del servo di Dio Willy Graf, membro dell'organizzazione La Rosa Bianca, movimento antinazista di ispirazione cristiana. La registrazione dell'incontro miembro de la organización La Rosa Blanca, movimiento nazista de inspiración cristiana. La grabación del encuentro de esta noche estará disponible en español e italiano en YouTube. Por eso, una vez más, doy las gracias a Carlos Metola, a Débora Donnini, don Francesco Voltaggio, Juan Pedro por su dirección en Zoom. Yo también le doy las gracias a Marco Risica por la traducción y a Sara Fornari por su colaboración en la organización. Muchas gracias y hasta pronto.